El Kiosco. Vamos a entrarle al kiosco esta mañana porque en la mayoría de los medios de comunicación se está hablando de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El viernes de la semana pasada bloquearon algunos accesos, algunas vías de comunicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El fin de semana estuvieron manifestándose en algunas embajadas aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Pero, pues bueno, el día de hoy, pues los integrantes de la CENTE están caminando rumbo a la sede del INE, que se ubica al sur de la Ciudad de México, y pues quieren bloquear el Instituto Nacional Electoral con la intención, pues bueno, con el llamado de la elección judicial no realizarla. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues recordó que se ha permitido la manifestación de los integrantes de la CENTE, no se ha reprimido la manifestación, pero cuestiona por qué la CENTE está coincidiendo con la derecha. Recordemos que la derecha, de plano, ha dicho no salgan a votar en la reforma judicial, no salgan a votar en la elección judicial, no elijan con su voto a jueces, magistrados y ministros, y ahora la CENTE parece coincidir con la derecha. Van a bloquear el día de hoy, esta mañana, desde la mañana este lunes, las instalaciones del INE. ¿Cómo ves esto, Arlene? Miguel, qué curioso, ¿verdad? Porque además los medios de comunicación voceros de la derecha son los que más han abanderado esta movilización. Lo estamos viendo en nado sincronizado, justo en estos momentos en redes sociales, cómo están saliendo los comentócratas, los medios de comunicación, a anunciar que la CENTE bloqueará el INE. Pero también es interesante porque la derecha trae este discurso antidemocrático. Aquellos que se hacen demócratas, excepto cuando no les conviene el poder del pueblo. Pero también lo vimos en Venezuela, Miguel. Este fin de semana se llevaron las elecciones en Venezuela y la derecha hizo exactamente lo mismo. Parece que hay que copiar y pegar, plagiar incluso estrategias de comunicación, estrategias de agenda. Y la CENTE parece que está cayendo en lo mismo. La presidenta también cuestiona la intención de manifestación, pues una de las mayores denuncias que tenía la CENTE era tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta reunión ya estaba agendada. Ella pregunta, entonces, ¿para qué estaban haciendo todo este ruido si ella ya había aceptado tener una reunión con ellos, que por cierto fue cancelada debido a los actos de violencia que presentaron varias y varios integrantes de la CENTE en contra de periodistas y ciudadanos? Vamos a escucharlo. Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo. Ahí para su análisis. Esta mañana llama la atención lo que está pasando con la coordinadora. Ya lo mencionabas, la derecha ahora parece defender a la CENTE porque le aplaude que vaya a manifestarse en el INE, y recordemos que la derecha está llamando a no participar en la elección judicial. Llama la atención lo que está pasando con la CENTE y hay que cuestionarse qué es lo que pasa con la CENTE. Porque también sucede que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha mantenido una lucha por la mejora en la educación del país. Recordemos que con la reforma neoliberal de Peña Nieto, la mal llamada reforma educativa, lo que se hizo fue darle la espalda a los maestros. Decían, vamos a evaluarlos porque el problema con la educación en nuestro país son los maestros y si no pasan el examen están despedidos. Eso pasó con Peña Nieto. Se les daba la espalda a los maestros, se les ninguneaba, y reconocer que la CENTE
siempre ha defendido la educación en nuestro país, porque la educación en nuestro país no es lo que sucede en las grandes ciudades. Hay que ver lo que sucede en los estados, qué pasa en las zonas serranas, cómo se encuentran las escuelas, en qué condiciones estaban las escuelas. Y vaya que durante el periodo neoliberal se abandonó a las escuelas. Los maestros hacían lo que estaba en sus manos e incluso más para que el ciclo escolar, los niños tuvieran clases. Hay que reconocer eso, y en vez de que durante el periodo neoliberal se volteara a ver qué es lo que sucedía en las escuelas, se culpó a los maestros. Hay que reconocer que la CENTE ha luchado históricamente por defender la educación en nuestro país, pero sí, hoy llama la atención que al parecer algunos integrantes de la CENTE están coincidiendo con la derecha. Me llama la atención porque ya mencionabas la reforma, mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, fue encabezada por Claudio X González. De hecho, fue quien cabildeó en Cámara de Diputados y el Senado de la República esta votación. Y ahora coincide aquel personaje que dañó tanto la educación de nuestro país, coincide en el discurso de la propia CENTE, que es boicotear las elecciones del Poder Judicial. La presidenta menciona que no hay diferencia si se reúnen con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el secretario de Educación, Mario Delgado. Sin embargo, el diálogo sigue abierto. Y también cuestiona el motivo detrás de los cierres del INE, de Palacio Nacional, de no permitirle llevar la mañanera del pueblo, que aún así sí se realizó de vía remota, mediante Zoom. Y también menciona que no se puede derogar la ley del ISSSTE, pero se avanza en condiciones que sí son perfectibles. También ha mencionado que una de las exigencias es que los maestros y maestras quieren el aumento del 100% de su salario. Esto no es posible económicamente, pero sí existirán aumentos conforme el presupuesto lo permita. Vamos a escucharlo. No habría diferencia si se sientan conmigo, si se sientan con la secretaria y el secretario. Ellos tienen toda la atribución. No habría nada más, pues, si se sentaran con la presidenta. Me pregunto si está abierta la mesa de diálogo. ¿Qué sentido tiene que hoy tomen el INE? O sea, es una pregunta. Si está abierta la mesa de diálogo, ¿por qué cerrar Palacio Nacional para que no hubiera mañanera? Que sí hubo mañanera, por cierto. Estuvieron todos a distancia. ¿Cuál es la razón? Porque si creen que con eso vamos a ampliar la resolución, pues estamos diciendo, no se puede derogar la ley del ISSSTE del 2007, pero hoy tenemos una mejor condición y seguir dialogando. No cerramos nunca la puerta del diálogo. Y si hay otras opciones que surjan, que no pongan en riesgo los programas de bienestar, pues adelante, en términos del presupuesto público. Como ya le estábamos adelantando hace unos momentos, le decíamos que hoy la Secretaría de Educación Pública hizo un reporte, un recuento de cuántas escuelas se encuentran sin clases, porque recordemos que los integrantes de la CENTE están en paro, pero cuántas sí están en clase. Hay que mencionar que menos del 10% de las escuelas en el país se están viendo afectadas por el paro de los integrantes de la CENTE. Así se presentó. Vamos a dar información de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es decir, el 13.79%. En Chiapas pararon 3.388 escuelas de las 18.572 que hay en el estado. En Chihuahua, 214 escuelas completas no tuvieron clase. Aquí en la Ciudad de México, el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase. En Guerrero no tuvieron clase 1.375 escuelas. En Oaxaca, el viernes
no tuvieron clase 12.484. En Yucatán no tuvieron clase 115 escuelas de 2.871. Y en Zacatecas 2.195 escuelas pararon. Es decir, de las 202.184 escuelas, tenemos que pararon 19.974, lo cual es un 9.8%. Esos son los datos de la semana pasada. El ADN de la CENTE es buscar la democracia sindical. Desde 1979, en su fundación, se buscó en movimientos regionales, locales y nacional la creación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE. Y lo que buscaban era la democracia de las maestras y los maestros para que pudiesen tener voz. Es decir, está en contra de su ADN ir en contra de la democracia, porque lo que se busca desde sus raíces es la voz y el voto de las y los maestros. Así como se está buscando una reforma al Poder Judicial donde el pueblo de México tenga voz y voto para elegir a sus juzgadoras y sus juzgadores. Ahora, una de las exigencias principales de las y los maestros es el aumento salarial, pero también es importante ver cómo se ha desarrollado a lo largo de los sexenios. Fíjate nada más, Miguel, en tiempos de Vicente Fox, un profesor promedio ganaba 4.582 pesos. En el sexenio de Felipe Calderón ganó 6.709, con Enrique Peña Nieto 9.580, con Andrés Manuel López Obrador casi se duplica a 17.635 y con la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que apenas lleva de gobierno, 18.965, y ella ha mencionado que se buscará seguir aumentando porque sabe que las y los maestros de nuestro país lo merecen todo. Así lo menciona esta mañana el titular de la SEP, Mario Delgado. Vamos a escucharlo. Este aumento es el segundo más importante en por lo menos los últimos 40 años. Y es importante ver cómo ha evolucionado el salario de los maestros. Con Vicente Fox ganaba 4.582 pesos en promedio, con Felipe Calderón 9.709 pesos, 6.709 pesos, perdón, con Peña 9.580 pesos, con el presidente López Obrador llegó a 17.635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum está llegando a 18.965, que el salario de los maestros y las maestras va a estar por encima del salario promedio de cotización de el IMSS, es decir, las y los maestros en promedio van a estar por encima de lo que ganan los trabajadores en el país. ¿Cómo ganan los maestros? ¿Cómo está distribuida el salario de las y los maestros? Tenemos solo en el país maestros menos del 1% que gana menos de 15,000 pesos. El 58% está entre 15,000 o 20,000. Después tenemos un 25% que gana entre 20 y 30,000 pesos, un 9.6% que gana entre 30 y 50,000 pesos y un 6.2% que gana por encima de los 50,000 pesos. Estos datos son importantes para poder dimensionar cuánto es una pensión digna en comparación con el salario. De verdad que se entiende. Yo, la verdad, veo que la CENTE ha tenido demandas legítimas, siempre ha estado por la lucha social, por un mejoramiento del país. Y veíamos con Peña Nieto, un maestro tenía un ingreso mensual de 9.580 pesos. Un maestro ganaba 9.580 pesos, pero Peña Nieto tenía un funcionario en el Infonavit que ganaba $500,000 de pesos al mes. Claro que, por cierto, pues los maestros siempre estuvieron denunciando y manifestando eso, la injusticia que se vivía. Pero hay que reconocer que a partir de los gobiernos de la transformación, este salario, pues con AMLO prácticamente se duplicó casi al 100%. Y en los primeros meses de la presidenta ya se aumentó 9% este año, retroactivo desde enero, y a partir de septiembre 10% de aumento salarial. Hoy los maestros piden un aumento del 100% y acabar
echar para atrás la reforma de Felipe Calderón de 2007. Es verdad, se entiende la demanda de los maestros, pero hay que entender que ahora hay otra realidad distinta, que las pensiones de los maestros ya no es lo mismo que dejó Felipe Calderón. Recordarás que con la reforma de 2007 se acabó la pensión solidaria y los trabajadores al servicio del Estado, como los maestros, pasaron a las Afores, al igual que los trabajadores afiliados al IMSS. Se acabó la pensión solidaria y con un Afore, más o menos, se hablaba de que era la pensión de los 3,000 pesos. Con 3,000 pesos, una persona no vive al mes, sobrevive o malvive con 3,000 pesos al mes después de tener una vida laboral. Es algo injusto. Por eso se entienden las demandas de los maestros, de las maestras. Han mantenido demandas justas, pero es verdad que ya no estamos en el sistema de pensiones que dejó Felipe Calderón con su reforma de 2007, y es verdad que se está viendo el salario de los maestros para que sea justo. Hoy Mario Delgado explicó cómo han evolucionado particularmente las pensiones durante el periodo neoliberal y con los gobiernos de la transformación. Así lo mencionó. ¿Cómo era el modelo de pensiones? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario base de cotización del último año. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE y la pensión dependía de los años de servicio, sin importar la edad. Un trabajador al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilarte. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las Afores, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida. Igual, una maestra, el mismo ejemplo, que ganaba 16,000 pesos, ahora su pensión alcanzaba para 4,320. El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, le pone un tope a las comisiones que cobraban las Afores. Éramos de los países que más cobraba. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las Afores, de los bancos, en lugar de irse a los bancos, ese dinero se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio, las comisiones disminuyeron 44%. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resulta de mis cuentas? Un trabajador o maestro o maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, la pensión sube a 8,800 pesos. Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma en 2024, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Ya no es lo mismo la pensión que ahora tienen los maestros que como la dejó Felipe Calderón en 2007. Se entienden los maestros. Otro funcionario que molesta mucho, José Ángel Gurría, que trabajó unos años en AFIN y después de unos años una pensión de 124,000 pesos mensuales que se le sigue pagando al ángel de la dependencia. Por eso se entienden las demandas de los maestros. Estamos hablando de las pensiones de los maestros. En este momento no es lo mismo que dejó Felipe Calderón. Ya existe el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con los cuales los trabajadores reciben una compensación y se acerca más la pensión ya que reciben a su último salario que tuvieron como trabajadores en activo, porque con las Afores estamos hablando que eran las pensiones de 3,000 pesos para sobrevivir. Ahora ya hay una situación que se acerca más a la justicia y se sigue avanzando en el tema de pensiones. Y platicábamos que de verdad entiendes a los maestros. José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, quien fue secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y que ayudó a la privatización de los ferrocarriles, por ejemplo. José Ángel Gurría trabajó unos años en Nacional Financiera, en AFIN,
y él sí se jubiló a los 43 años. Pues sin irnos tan lejos, Miguel, los propios ministros de la Suprema Corte que ya están por irse, que han succionado del erario público a costa de la justicia del pueblo. Habrá que preguntarnos cuánto realmente ha valido la pena esos sueldos millonarios, mientras un maestro que forma a nuestro país sigue siendo carente y que por supuesto molesta, y molesta pero mucho. José Ángel Gurría, 143,000 pesos de pensión que le pagamos las y los mexicanos, que recibe 124,000 pesos que recibe de pensión mensuales por haber trabajado unos años en Afín y jubilarse a los 43 años. Esas injusticias molestan y se entienden las demandas de los maestros, pero hay que ver que estamos avanzando ya en otra realidad donde ya no se toleran ni se permiten esas injusticias, como ocurrió con José Ángel Gurría, entre otros funcionarios que pasaban esta misma situación. Bueno, estamos platicando que también durante el periodo neoliberal, pues bueno, se atacó mucho a los maestros, se les ninguneó. Y a partir de los gobiernos de la transformación, iniciando en 2018 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cambió la realidad. Así lo explicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes había una criminalización a los maestros. O sea, Claudio X González, que fue uno de los autores intelectuales de la reforma educativa del 2013, habla de forma muy discriminatoria contra los maestros, de una forma despectiva hacia los maestros y las maestras. Después de eso se dio la represión de Nochistlán, justificada por ese argumento. Entonces, nosotros no usamos ese lenguaje, pero no estamos de acuerdo. En el 2013 la reforma educativa, fíjense lo que hacía. Si un maestro en su evaluación no supuestamente pasaba la evaluación, se le corría. La modificación del 2019 dijo no puede ser punitiva la evaluación de los profesores. Y entonces se dieron casi 1 millón de plazas de base, garantía de que no se iba a correr a los profesores. O sea, vean la diferencia. Aumentos salariales muy significativos, pensiones justas. Entonces, claro que hay una mejoría de las condiciones de los maestros.